Sí, oye, bueno, mientras se hace la presentación, agradecer la invitación a este seminario y también a este tramo. Bueno, yo obviamente no, que tramo de investigadores del cual yo no formo parte, yo no soy investigador ni mucho menos, pero sí, como decía en un momento Rodrigo, tenemos una historia de haber hecho cosas juntos desde el 2011 cuando trabajamos en el proyecto de cooperación con Japón, bueno, con Rodrigo, con Patricio, con Mauricio Reyes por ahí, con Felipe Caselli, con varios de por acá. Partimos ya, son más de 10 años, ya me sentí un poco viejo, digamos, de esas tropelías por Japón, que fueron dejando cosas bien positivas en el sentido de impacto en las políticas públicas. En el caso personal, luego de haber terminado como, no, alcancé a terminar, la coordinación de este proyecto, se me invitó a trabajar como subdirector nacional de la ONEMI entre el 14 y el 18, y ahí surgió la oportunidad de poder ir aplicando también estas cosas en las políticas públicas, luchando en el pantano del servicio público, de poder ir sacando cosas adelante. Hicimos algunas, o sea, y una de esas yo creo en el contexto de este seminario, y bueno, que mal que se ha ido Patricio, pero yo creo que el tema del CIPAT, para los que lo conocen, ¿cierto? El sistema de simulador de peligro de tsunami, es un subproducto, no un subproducto, un producto principal, digamos, de todo este proceso de crecimiento de esa comunidad que señalaba Patricio, que tiene un impacto gigantesco en las políticas públicas y en la vida de las personas. O sea, no sé si para todos ustedes es de conocimiento, pero hasta antes de ese sistema, ¿cierto? Cuando había una alerta de tsunami en alguna parte de Chile, tenía que evacuar toda la costa, desde Arica hasta Punta Arenas, y nosotros teníamos que, cuando estábamos en UNEMI, invitar a la gente a evacuar, a la gente de Punta Arenas, por un terremoto que ocurrió en Iquique, y mantenerlo ahí hasta que el CHOA, ¿cierto?, desactivaba la alerta, y eso no es fácil, créanme, teniendo a la gente de Punta Arenas en la noche, ¿cierto?, evacuando de un tsunami, de un terremoto que ni sintieron. Entonces, ya para después del terremoto de Coquimbo y el que hubo en Quellón, ya se pudo activar y utilizar el CIPAT, y eso significó que ahora, como lo tenemos hoy día súper naturalizado, cuando hay una alerta de tsunami de alarma, evacúa solamente la zona más expuesta, y eso es una certeza que surgió de un proceso como este, ¿ya? Y eso es positivo, tiene un impacto gigante, ¿ya? Y hoy día tenemos ese sistema que permite, ¿cierto?, facilitar la vida de las personas que están expuestas a un riesgo de este tipo. Entonces, hay una vinculación, hay una cadena, y muchos de los que están acá, los que estamos acá, tuvimos alguna participación y, bueno, más que nada orgulloso de poder ser parte de eso y buscar en este tipo de vínculos la manera de poder resolver la vida de las personas, ¿ya? Yo ahora, bueno, ya no trabajo en la ONEMI, ya estoy un poco más relajado, digamos, pero sí he podido seguir trabajando en estos temas en otras áreas, en la industria como la minería, pero aquí en este sentido muy feliz de poder volver y poder trabajar en este tema que también me preocupa en el sentido de el impacto en la infraestructura, pero también en la economía, y en la economía no tanto la local, sino que también la regional, en el sentido regional como de región sudamericana, sobre todo por el rol que tienen puertos como este, digamos, que no es solamente el barrio, sino que la cuenca, el continente, el cono sur, etcétera, etcétera. Entonces, el impacto de estos desastres a esa escala es fundamental. Y yo creo que estamos ya en un momento de poder meternos en problemas más complejos, que tengan más complejidades, digamos. Y ahí yo creo que un poco quería aportarles de eso a partir de ciertos conceptos, de reunir ciertos elementos que ha ido de alguna forma reuniendo en este tiempo, y de algunos descubrimientos que han permitido ir transformando ciertas ideas y ciertas convicciones. Yo no traigo muchos descubrimientos, digamos, de investigación, pero sí creo que juntando, barajando este naipe, podríamos fijar una posición y un desafío, ¿ya? Bueno, ya hemos hablado, ¿cierto?, de la importancia de esta zona en términos de la ubicación de estos tres puertos, bueno, con centro en Valparaíso, pero también San Antonio y Quintero, ¿cierto? Y lo que se iba hablando en términos de la famosa ventana sísmica o de la recurrencia sísmica en toda esta zona, y cómo hoy día, ¿cierto?, tenemos información con la cual antes no contábamos, poder visualizar y graficar los índices de acoplamiento, ¿cierto?, poder ver dónde está la energía acumulada. Eso es algo que hasta antes que instaláramos la red sismológica, que terminamos de instalar en el 2016, recién, digamos, no podíamos ver, ¿cierto?, a través de, por ejemplo, aquí cómo los GPS van graficando esta energía acumulada en esas manchas negras, ¿cierto?, que bueno, la mancha negra que está un poquito más al norte y por el 33, justo antes del terremoto de Illapel, digamos, y lo que está allá abajo es el acoplamiento, ¿cierto?, aquí frente a la costa. Estas son imágenes del centro sismológico. Entonces ya tenemos la posibilidad de visualizar y graficar la energía acumulada, por así decirlo, y eso ya va generando ciertos lineamientos hacia la toma de decisiones, ¿ya?
no el cuándo, como decía Pato, pero sí el dónde, ¿ya? Y aquí traigo un recuerdo del último como gran susto, digamos, que en ese sentido nos tocó vivir el 2017 en abril con esta seguidilla de sismos, lo cual estábamos todos pensando, bueno, se viene lo que estábamos esperando, finalmente no se vino, pero sí, por lo menos el 6.9 asustó bastante, el 24 de abril, y mostró que efectivamente esta zona es una zona delicada, ¿cierto? Que en la medida que, como se dice, ¿cierto? En Santiago, bueno, no en Santiago, en el resto de Chile, que si pasa en Santiago es importante, bueno, nosotros nos preocupamos mucho en el sentido de saber, bueno, si el 27F afectó la zona central, un terremoto como este le afectaría mucho más, ¿ya? Y en ese sentido, cualquier terremoto importante que ocurra frente a las costas de la quinta región genera mucha preocupación hacia el interior, donde está el corazón, digamos, de financiero, político y, bueno, etcétera, etcétera, de nuestro centralizado país, ¿ya? Y volviendo al paraíso, bueno, la discusión permanente que hay sobre, bueno, frente a este riesgo sísmico, cómo usamos el borde costero, cómo subimos y bajamos proyectos, cómo detenemos y avanzamos en iniciativas, ¿cierto?, de uso del borde costero, de índole comercial, parque, etcétera, etcétera, y es una constante como tensión y lucha, ¿cierto?, y discusión en esta zona, que de vez en cuando, ¿cierto?, va teniendo interlocutores tanto del mundo de la protección civil como del mundo académico, de que esto es una zona peligrosa, que esto es una zona donde hay efectivamente un riesgo inminente de un gran terremoto, de un gran tsunami, y eso, obviamente, los medios de comunicación les va sirviendo de manera bastante permanente para generar noticias y clics, ¿cierto?, en las redes sociales. Pero efectivamente hay mucho estudio, hay mucha evidencia, mucha preocupación, y eso se va poniendo en lo que va alimentando esta discusión de la ciudad, digamos, de esta gran bahía. Y bueno, también se transmite también hacia San Antonio, ¿cierto? Y toda la discusión que hay en ese puerto asociado al megapuerto y a todo lo que están viviendo hoy día, que también es parte de esta misma vecindad. Y aquí voy a algunos temas, recogiendo algunos datos que busqué en términos, bueno, para ir reflejando algo que ustedes saben, manejan perfectamente, la importancia que tienen este sistema portuario a nivel nacional, donde ya casi el 70% de la carga se maneja en estos dos puertos, Valparaíso y San Antonio, donde estos puertos son la salida de varios cordones que nacen desde Río de Janeiro y que se llegan hasta acá, ¿cierto? Y que es todo un tren logístico que se mueve, parte por allá y sale por acá, y de ida y vuelta, ¿cierto? Y tiene una implicancia y una resonancia, como les comentaba antes, regional, ¿cierto? Y que forma parte de una comunidad de distintos puertos en la zona, en la región, dentro de los cuales nosotros, ¿cierto?, tenemos San Antonio y... ¿Esto tiene? ¿Sí? No se ve mucho, ¿cierto? Tenemos San Antonio y Valparaíso dentro de los 15 puertos más importantes de la zona, ¿cierto? Y forman parte de esta comunidad que es de colaboración, pero también de competencia, ¿cierto? Entonces hay una doble, digamos, lectura en términos de que estos sistemas portuarios son sistemas, son redes que dependen unas de otras y que se comunican de un lado a otro, digamos, del continente, ¿ya? Y ahí la importancia, la centralidad que tienen estos puertos para la economía nacional y también la resonancia que tienen hacia el Atlántico. Entonces es súper relevante en términos de algo que ustedes obviamente saben y manejan, pero que es importante echar a la vista en términos de un zoom out, de cuál es el impacto que pueden tener desastres importantes en esta zona. Y ahí volvemos al punto, ¿cierto? Esta ventana sísmica, ¿cierto?, que de alguna forma por el norte la cola de Yapel y por el sur la cabeza del 27F genera una zona de disponibilidad sísmica importante que está frente a estos dos grandes centros de infraestructura, de economía, de desarrollo, ¿cierto?, tanto para la región, para el país, como también para el continente, y que están ahí de vez en cuando avisándonos que hay una cierta latencia, digamos, de un potencial desastre. Y en ese sentido, vamos, como lo mostrábamos delante, ¿cierto?, mirando hacia adelante y hacia atrás en términos de cómo recogiendo experiencias, como lo hablaba también delante Patricio, en términos de lo que fue el 1906 acá, como impacto, como daño, ¿cierto?, como historia de desastre para esta ciudad, y cómo ese evento generó, ¿cierto?, de ahí en adelante toda una serie de decisiones en términos de política pública. Por ejemplo, esto es la carta de inundación de Choa, que estuvo válida hasta diciembre del 99, que se fijaba en el escenario de 1906, ¿cierto?, y que marcaba ahí en celestito, ¿cierto?, la recreación del tsunami generado por ese terremoto, y que de alguna forma
generaba y graficaba y proyectaba medidas de protección civil hacia el tema de evacuación, ciertas zonas seguras, etcétera, etcétera, digamos, ¿ya? Y eso en la medida que va generándose esta dinámica de descubrir, entre comillas, desastres pasados, como también lo mostraba Patricio, ¿cierto? Cuando aparece el gran gigante en 1730 y se confirma y se reafirma que es un evento que ocurrió acá con un nivel con una magnitud importante y que puede volver a ocurrir, ¿cierto? También en esa idea de la cadena que les comentaba, genera también resonancia en los organismos públicos. En ese sentido, a partir de eso, el escenario de la Carta de Inundación se cambia a 1730, deriva, ¿cierto?, en esta nueva Carta de Shoah, y eso deriva a su vez en los planes de evacuación de ONEMI, y así, ¿cierto?, toda esta cadena se va alimentando a partir de un descubrimiento científico notable, ¿cierto?, que tiene implicancia en la política pública, pero fija un escenario súper complejo en términos de, bueno, cómo sensibilizamos, ¿cierto? Y hay algunas actividades que hemos hecho que hicimos acá esto fue hace como 2 años, 3 años. Acá que hicimos una actividad, ¿cierto?, de charla frente a la matriz, con Marco Cisterna, también con Matías, en términos de mostrar esto, conversar sobre el riesgo de tsunami, de este tsunami, digamos, en la zona, y cómo esto va generando una discusión desde el mundo académico, desde la historia, que en el caso, por ejemplo, de la evacuación vertical todavía no tiene una respuesta del otro lado, digamos, ¿ah? Todavía la toma de decisiones no ha encontrado una manera de poder tomar este tema, tomarlo y poder irlo resolviendo en la medida que el conocimiento científico va, y la historia, ¿cierto?, que se recrea, va empujando para que estas decisiones se vayan tomando. Pero nos fija un desafío en términos de cuál es el escenario actual frente al que estamos. Y otro ejemplo que es fundamental, que también lo conversábamos también con Rodrigo, es, bueno, más lejano. Como siempre estamos mirando Japón y la experiencia que hemos tenido los que hemos ido para allá, hemos visto, ¿cierto?, que las lecciones que ha traído el terremoto de Kobe del 95, no tanto en términos de cómo fue el terremoto, que es bastante distinto a los que pueden ocurrir acá, ¿cierto? Son terremotos de fallas corticales, ¿cierto?, que tienen otra expresión del punto de vista del daño, pero que van generando pérdidas importantes desde el punto de vista de la economía. El impacto de estos grandes terremotos en grandes centros urbanos tienen importancia desde el punto de vista del impacto económico de largo plazo. El PIB, ¿cierto?, en ese caso cayó casi un 2,5. La destrucción de empresas, la disminución de la población, cosas que a veces no vemos nosotros en el recuento inicial de un terremoto, sino que lo vemos, aparece después, como un impacto, digamos, como una resaca, ¿cierto? Y eso se puede medir hoy día en términos de cómo la economía de lugares que fueron afectados, por ejemplo, por los incendios de 2017 u otros, hoy día han logrado todavía recomponerse desde el punto de vista de la economía, por ejemplo, o de la desocupación, gente que se va a otro lugar a trabajar. Entonces son impactos que es importante tener en consideración, y que en el caso de la actividad portuaria para Kobe, aquí también hay un punto súper relevante en el sentido de la experiencia de lo que sucedió en ese puerto, que en ese entonces era el 4.º puerto del mundo, en términos de movimiento. De hecho, en esos años fue el de mayor tráfico, y que por un lado, hablando un poco de lo que señalaba aquí el señor, ¿cierto?, solamente un 3% de las instalaciones tenía seguro, ¿no? Entonces eso hizo que la reconstrucción fuera demorosa, entre comillas, para tramos nuestros, ¿cierto?, que duró 2 años. Y eso que generó como paralización del puerto le significó un impacto notable en términos de perder competitividad desde el punto de vista de sus vecinos, ¿ya? Tener el puerto de Kobe paralizado durante 2 años significó un impacto que hizo que ese puerto bajara del lugar 4 al lugar 50, ¿ya?, en términos de competitividad. Y solamente viendo el caso de Japón, de ser el primer puerto de Japón, a hoy día ser solamente, digamos, ser el 5.º en términos de importancia. Entonces, es un poco relevar el impacto, que también lo señalaban los expositores anteriores, el impacto directo, pero también el indirecto, en términos de qué es lo que significaría para Chile, para Valparaíso, para Chile, para la región, tener paralizado este centro portuario que moviliza el 70% de la carga por efectos de reconstrucción de un gran desastre, digamos. Entonces, eso es importante empezar a estimarlo, empezar a dimensionarlo, empezar a ponerle números para ver qué políticas tenemos que tomar en consideración para poder abordar ese desafío, ya que lo tenemos a la vista y tenemos experiencia en el pasado, tanto acá como en otros países, digamos, hermanos en este sentido. Y claro, de alguna forma, en Japón lo que finalmente se hizo, dado que no podían volver a ser la principal ciudad portuaria de Japón, tomaron la decisión de cambiar el rol de la ciudad, ¿eh? Darle un golpe de timón y darle un rol más asociado a la educación, al turismo, sin dejar de ser una ciudad portuaria, pero reenfocando, digamos, hacia dónde tenía que ir la ciudad de Kobe.
Y hoy en día, claro, es una ciudad que sigue siendo puerto, pero que tiene desarrollo, digamos, en nuestras líneas a partir de la decisión que se toma, ¿cierto?, en un proceso de larga duración desde el punto de vista de la reconstrucción. Ahora, mirando al futuro, también podemos tener experiencias de Japón en términos de, a partir de ese aprendizaje de Kobe, cómo y con toda la tecnología, el conocimiento y la técnica que han ido desarrollando, cómo es posible empezar a estimar escenarios de mega desastres, digamos, en zonas mucho más delicadas como puede ser el centro de Tokio, por ejemplo. Y hay una discusión bastante antigua y bastante, digamos, fuerte en términos de la posibilidad de un gran terremoto frente a Tokio, digamos, que generaría pérdidas súper importantes de cerca de 120.000 víctimas y de cerca de 120.000 millones de dólares en pérdida, que están dimensionadas en base a un trabajo, me imagino, tan serio como el que está mostrando acá, digamos, en términos de cómo poder estimar y dimensionar un escenario de pérdidas a partir de toda la información que se tiene como evidencia. Y a partir de ese escenario, digamos, tomar medidas desde el punto de vista de política pública, relocalización, redistribución, infraestructura, etcétera, etcétera, que siguen estando siempre en discusión en términos de la definición del escenario. De hecho, se habla de un 70% en 30 años y eso también siempre está en discusión en términos de cuáles son sus bases, ¿cierto?, de cálculo. Pero hay una imagen que está instalada, un acuerdo científico, político, digamos, de que este es el escenario que hay que abordar, que esta es la pérdida que está frente a la cara de las personas, digamos, en la mesa, y que hay que atacar en el sentido de un concepto que ellos le llaman de reconstrucción anticipada, ¿ya? Este concepto de reconstrucción anticipada, digamos, tiene elementos que son bastante sencillos. De hecho, aquí hay unas imágenes que trajimos de algún proyecto que discutimos en su momento con Rodrigo y con el profesor Tomita de Japón, de cómo poder construir esa imagen en Chile, ¿ya? De cómo poder dimensionar un escenario para una zona económicamente compleja, como puede ser el puerto de Valparaíso, y dimensionar, ¿cierto?, a partir del escenario de amenaza, en la evaluación del riesgo y la evaluación de las pérdidas, ¿ya? De tal manera de poder dimensionar y planificar las medidas para poder equilibrar esas pérdidas en el corto, el mediano y el largo plazo. Y esa mirada que nos traía, ¿cierto?, que le llamaba de resiliencia nacional, efectivamente es cómo poder plantear un desafío a todos, los planificadores, los políticos, los académicos, ¿cierto?, y los ciudadanos en general y las empresas portuarias, de si ya tenemos suficiente información, evidencia técnica, científica, digamos, para poder dimensionar escenarios de manera bastante exacta y podemos dimensionar las pérdidas, ¿qué podemos hacer frente a esas pérdidas? ¿Ya? De la manera de disminuirlas hoy día y no reconstruirlas cuando ya sea demasiado tarde, ¿ya? Entonces, ahí nos fuimos encontrando con algunos trabajos que se han hecho desde Sigiden, ¿cierto?, como este en Iquique, que fue re interesante en términos de cómo dimensionar, cómo graficar el impacto de un evento, que de hecho, bueno, el terremoto de Iquique fue mi primer día en ONEMI, digamos, entonces fue re interesante para mí partir con este desastre en la mesa y de hecho el proyecto que veníamos haciendo con los japoneses me sirvió mucho para poder tener algo que decir en el comité de emergencia, si no, no hubiera podido decir nada, pero me sirvió mucho en ese sentido haber venido de Iquique, y de hecho era de los que más sabían de Iquique en esa mesa en ese momento. Pero efectivamente que hay un trabajo que es re interesante en términos de dimensionar, de graficar, pero que debería avanzar más en definir pérdidas que uno pudiese poner en la mesa. Pérdidas humanas, pérdidas económicas, sobre eso decir, bueno, cómo nosotros planificamos con sentido de reducción de riesgo del desastre, ¿ya? Y en ese sentido, cómo logramos hacer hoy día, tomar medidas hoy para poder evitar, digamos, pérdidas que están de alguna forma dimensionadas. Entonces, la conclusión de recomendaciones desde el punto de vista de qué hacer en Valparaíso, justamente poder avanzar en un programa de este tipo que, por un lado, genere la simulación, ¿cierto?, de estos escenarios de riesgo basados en evidencia científica histórica, cosa que se está viendo que se está avanzando de manera súper sustanciosa. Estimar estas pérdidas, estimarlas, ponerlas en números de manera local y de manera regional, de manera directa e indirecta, las pérdidas humanas, las pérdidas económicas, ejercicios que ha hecho, por ejemplo, Jorge León en Viña del Mar con la evacuación por agente. Ya podemos saber hoy día cuánta gente podría ser alcanzada por una ola en Viña del Mar, lo sabemos, y tenemos esos números, digamos, y ya lo podemos evaluar. Y en ese sentido también podemos evaluar pérdidas económicas por ejemplo, por paralización del puerto de Valparaíso. La gente de Valparaíso sabe cuánto cuesta 2 años de paralización de un puerto. Entonces, de esa forma, ir tomando esa información, ir generando, planificando y ejecutando medidas estructurales y no estructurales, de corto, mediano y largo plazo. Ingeniería de protección costera, obviamente, sistema de alerta temprana, los que tenemos hoy día y los que podemos tener en el futuro, lo que hablaba en su momento Patricio de cómo poder
ponerle un estetoscopio a la falla ya a 150 kilómetros, bueno, esa tecnología existe, digamos, hay cables submarinos, ¿cierto?, que pueden detectar un sismo desde su origen y poder dar certeza del avenimiento de un tsunami, cosa que para un seguro en el fondo puede ser interesante en términos de poder evitarse una falsa alarma. Y en ese sentido poder avanzar en el sistema de monitoreo, de análisis, de difusión y de respuesta a la población. El ordenamiento territorial, ¿cierto?, darle el sentido del escenario que se está enfrentando, el trabajo en infraestructuras críticas resilientes de energía, transporte, sanitaria, en fondo de telecomunicación y sobre todo, y por último, por eso lo pongo ahí, avanzar en la gobernanza y la gestión del riesgo, no solo desde la ONEMI, en el fondo, desonemizando la discusión, que es algo que yo siempre luché, ¿cierto?, en el sentido de poder incorporar también, bueno, gobierno local, gobierno regional, gobierno nacional, pero también las empresas y la comunidad. Aquí la gobernanza de la bahía es un desafío. Hay distintas jerarquías superpuestas y eso yo creo que es un desafío desde el punto de vista de gobernanza que es necesario instalar, estructurar, ejercitar y abordar para poder pensar a lo mejor en una mirada de este tipo. Eso es lo que le quería comentar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Víctor.